Muchos israelíes le están pidiendo al gobierno que continúe la guerra en lugar de detenerla. Salió una encuesta de opinión bastante impactante. Hoy vamos a analizarla correctamente. Vamos a verla de inmediato. Como todos saben, actualmente Estados Unidos e Israel están en una tregua de 2 semanas con Irán. A simple vista, parece que la tensión se está aliviando, pero el ambiente dentro de Israel es completamente diferente. La desconfianza y la oposición a la tregua se están extendiendo rápidamente. Según una encuesta realizada por la Universidad Hebrea, del 9 al 10 de abril, el 67% de los encuestados expresó su oposición a esta tregua. Esta cifra se interpreta como un indicador de una fuerte sensación de crisis que va más allá de una simple insatisfacción y que se ha extendido por toda la sociedad. Muchos ciudadanos consideran que esta operación militar no logró debilitar lo suficiente las capacidades nucleares y militares de Irán, ni tampoco a Hezbollah en Líbano. En especial, muchos opinan que mientras Hezbollah siga armado, la amenaza en la frontera norte continuará, por lo que no se debe suspender la operación militar en la región del Líbano. Algunos encuestados temen que detener la guerra ahora podría llevar a un conflicto aún mayor, y se está extendiendo la percepción de que este es el momento de eliminar la raíz de la amenaza. Este ambiente muestra que, aparte del cansancio causado por la guerra prolongada, la ansiedad por la seguridad, directamente relacionada con la supervivencia, está influyendo mucho más fuertemente. De hecho, incluso en la oposición israelí, no están diciendo que se detenga la guerra, sino que argumentan que se debe atacar de manera más fuerte y más contundente. Como no se ha logrado ninguno de los objetivos estratégicos planteados al inicio de la guerra, como la neutralización de las instalaciones nucleares de Irán o el cambio de régimen, la oposición está diciendo que la guerra debe continuar hasta que se alcancen esos objetivos. Lo interesante es que los países del Golfo también quieren la guerra. Los países aliados de Estados Unidos en la región del Golfo están instando fuertemente al presidente Trump a no detener las operaciones militares contra Irán y a presionar aún más. Los países del Golfo, que han sufrido grandes daños por los ataques de Irán, ven esta guerra como una oportunidad histórica para derrumbar completamente el régimen teocrático iraní. De inmediato, países del Golfo, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, consideran que, aunque ha habido bombardeos estadounidenses durante más de un mes, Irán no se ha debilitado, por lo que desean que la guerra continúe. Y no es para menos, ya que los Emiratos Árabes Unidos han recibido hasta ahora más de 2.300 misiles y drones por parte de Irán, y sus instalaciones clave, como refinerías de petróleo, aeropuertos y puertos, han sido atacadas. Arabia Saudita también ha experimentado ataques a Aramco debido a Irán. Además, si el control del estrecho de Hormuz pasa a manos de Irán, para los países del Golfo que exportan petróleo a través de ese estrecho, sería como tener una soga al cuello, por lo que entre los países del Golfo se está compartiendo la idea de que esta es la oportunidad para acabar completamente con Irán. De todos modos, actualmente Israel sigue intentando continuar la guerra. En este momento, los ataques aéreos contra Líbano tampoco se han detenido. Por eso, la comunidad internacional parece estar adoptando cada vez más una postura anti-israelí, especialmente porque en este proceso siguen ocurriendo situaciones en las que muchos civiles e incluso las fuerzas de paz de la ONU resultan afectados. La tendencia anti-israelí se está extendiendo ampliamente, especialmente entre los países europeos. Veamos el cuarto punto. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció el 14 de abril durante una conversación con periodistas que, considerando la situación actual, el gobierno decidió suspender la extensión automática del acuerdo de defensa con Israel. El acuerdo de defensa entre Italia e Israel entró en vigor en 2006 y se renovaba cada 5 años. Recientemente, Israel realizó disparos de advertencia contra un vehículo de las fuerzas de paz de la ONU de Italia en el Líbano, y este incidente provocó el colapso de las relaciones entre ambos países. Pedro Sánchez, el primer ministro de España, también criticó a Netanyahu, el primer ministro de Israel, condenando a Israel y diciendo que no se puede tolerar el desprecio por la vida y el derecho internacional. Posteriormente, instó a que se cumplieran los acuerdos con Israel. Turquía incluso comparó al primer ministro Netanyahu con Hitler de la Alemania nazi y lo criticó duramente. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, a través de un comunicado, respondió a la afirmación de Netanyahu de que Turquía había masacrado a los kurdos, calificándola de acusación infundada y descaradamente falsa. Además, criticó duramente a Israel, diciendo que Netanyahu, quien ha sido descrito como el Hitler de esta época por los crímenes que ha cometido, no tiene autoridad moral para hacer tales declaraciones. Además, Konrad Berkowicz, diputado polaco, dijo que Israel está cometiendo un genocidio brutal ante nuestros ojos. Él afirmó que ellos son el nuevo Tercer Reich y que su bandera debería verse así, mostrando una imagen donde en el centro de la bandera de Israel
En lugar de la estrella de David, aparece el símbolo nazi, criticando fuertemente a Israel. En Europa, 1.050.000 ciudadanos europeos firmaron una petición instando a la Unión Europea a suspender la cooperación con Israel debido a violaciones del derecho internacional y genocidio. Francia fue el país con más firmas, con 398.145 seguido de Italia, con 250.868, España con 124.305, Alemania con 44.850 y Polonia con 42.890. Sin embargo, a pesar de la fuerte presión y críticas de la comunidad internacional, los israelíes todavía quieren la guerra. El primer ministro Netanyahu tampoco se queda atrás ante estas críticas. Europa es débil y sufre una profunda fragilidad moral. También ha criticado a Europa diciendo que está perdiendo la responsabilidad de proteger su destino, su identidad, sus valores y de defenderse contra la barbarie. También enfatizó que Israel está protegiendo a Europa, que perdió mucho después del Holocausto y que junto con Estados Unidos y otros países aliados están defendiendo no solo a sí mismos, sino también al mundo entero. También calificó las instalaciones nucleares de Irán como un mal absoluto. Enfatizó que estas instalaciones podrían convertirse en el futuro en un símbolo de terror, como lo fue Auschwitz. Por eso, Israel está actuando ahora para que las futuras generaciones no se arrepientan del pasado, reiterando así la legitimidad de la guerra. Por esta razón, muchas personas temen que las acciones del primer ministro Netanyahu se conviertan en un gran obstáculo en las futuras negociaciones de paz con Irán. De hecho, no es para menos, ya que Israel ha tomado varias acciones para romper las negociaciones de paz, por lo que se prevé que hay pocas posibilidades de que esto lleve al fin real del conflicto. En este momento, lo que más debemos observar es la política israelí. La guerra no solo es un conflicto militar, sino que también está sacudiendo la estructura de poder interna de Israel. Actualmente, la popularidad del primer ministro Benjamín Netanyahu está en descenso, mientras que la del ex primer ministro Naftali Bennett, considerado su rival, muestra una tendencia al alza. Este cambio es bastante significativo, porque en la política israelí actual, la variable más importante no es la economía ni el bienestar social, sino la capacidad para llevar a cabo la guerra. La gente no solo está a favor o en contra de la guerra, sino que observa quién puede actuar con mayor firmeza. En especial, el primer ministro Netanyahu está tratando de mantener el liderazgo político a través de esta guerra. Pero a medida que se acumulan las evaluaciones de que los resultados de la guerra no cumplen con las expectativas, está enfrentando una reacción negativa. El problema nuclear de Irán no se ha resuelto y también se está extendiendo la percepción de que Hezbollah sigue siendo fuerte, por lo que si la guerra se detiene así, se está formando la idea de que sería una guerra fallida. En este ambiente, figuras como el ex primer ministro Bennett, que abogan por una línea más dura, están comenzando a recibir nuevamente atención. Ante esto, es probable que Israel celebre elecciones generales entre septiembre y octubre, como muy pronto. El problema es que estas elecciones no son unas elecciones comunes. Ahora, es muy probable que los votantes israelíes emitan su voto basándose en quién puede luchar mejor. Esto significa que cuanto más se prolongue la guerra, más podría cambiar el panorama político. Desde la perspectiva de Netanyahu, el riesgo de asumir la responsabilidad política aumenta si detiene la guerra, mientras que si la continúa, se crea una estructura en la que puede buscar consolidar a su base de apoyo. En este punto, se observa otra tendencia importante. Cada vez cobra más fuerza la interpretación de que la guerra no solo es una lucha contra enemigos externos, sino que también está sirviendo como un medio para mantener el poder interno. De hecho, el primer ministro Netanyahu ha estado lidiando con problemas judiciales durante mucho tiempo, y en medio de la situación de guerra, los juicios en su contra continúan retrasándose. Con esta situación, tanto dentro como fuera del ámbito político, ya se dice que cuando termine la guerra, comenzará de inmediato una crisis política. Actualmente, el primer ministro Benjamín Netanyahu enfrenta un total de 3 cargos. De estos, 2 están relacionados con sospechas de que realizó transacciones inapropiadas con los principales medios de comunicación de Israel para obtener cobertura favorable para sí mismo. Se trata de que, a cambio de cambiar la dirección de la cobertura mediática, intentó ofrecer desregulación o beneficios políticos. El otro cargo es por haber recibido regalos de alto valor, por un monto de aproximadamente 380 millones de won de multimillonarios. Se sabe que estos regalos incluían artículos de lujo, como puros, champán y joyas. Pero lo que merece más atención es el tiempo que ha tomado este caso. Todos estos cargos fueron presentados en noviembre de 2019. Ahora estamos en 2026, han pasado 7 años. A este nivel ya debería haberse llegado a una conclusión en este caso. Pero el juicio aún no ha terminado. Hay una sola razón para esto. Cada vez que intentaban avanzar con el juicio, la situación se detenía. Y en el centro de estas pausas siempre estuvo la guerra. El primer ministro Netanyahu ha solicitado el aplazamiento del juicio, citando sus deberes como primer ministro y la crisis de seguridad nacional como razones. De hecho, durante ese tiempo, Israel ha estado en una situación de guerra continua, con enfrentamientos en la Franja de Gaza, tensiones con Líbano y ahora este gran conflicto con Irán. Cada vez, el juicio se pospuso y el calendario se retrasó repetidamente. Así han pasado 7 años. Durante este proceso, algunos sectores políticos y sociales han expresado su incomodidad al respecto.
A medida que la guerra se repite, los juicios se detienen, y mientras los juicios se detienen, se crea una estructura en la que el poder se mantiene. El primer ministro Netanyahu lo ha refutado enérgicamente. Él afirma que este juicio en sí mismo es un ataque con intenciones políticas y un intento de destituirlo, negando rotundamente todos los cargos. Por eso, el actual alto al fuego también se considera muy inestable. En apariencia, parece que los disparos han cesado, pero la tensión de que el conflicto pueda reanudarse en cualquier momento sigue presente. En especial, dado que el primer ministro Netanyahu mantiene una postura firme, cada vez son más las voces que temen que este alto al fuego no dure mucho y se rompa de nuevo. Ahora, esta guerra ha superado un simple enfrentamiento militar y se está convirtiendo en una crisis compleja que involucra la política, la justicia y el poder. Por eso, se puede decir que la guerra que se está desarrollando ahora en Israel está dividida en dos frentes. Uno es la guerra externa contra Irán y Hezbolá, y el otro es la guerra política interna por el poder. Y estos dos frentes se están entrelazando, lo que hace que la situación sea aún más complicada.